Hola, soy Guillermo Concha y los voy a acompañar en esta charla sobre imágenes radiográficas en el contexto del topodiagnóstico de la vía aérea superior en trastornos respiratorios del sueño. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Silvana Palacios y a la doctora Evelyn Benavides por la invitación a dictar esta conferencia. No tengo conflictos de interés. Vamos a dividir esta presentación en 5 aspectos: el esqueleto maxilofacial, la evaluación de la región sinonasal, de la vía aérea superior, de la articulación temporomandibular, para terminar dando alguna información respecto de imágenes en COVID-19 en el contexto de la situación actual. Vamos primero entonces por el esqueleto maxilofacial. Tenemos un paciente que presenta varias alteraciones. Tiene una altura facial anterior aumentada, desarrolla una mordida abierta anterior, hay una falta de desarrollo en sentido sagital del maxilar y de la mandíbula, hay una menor dimensión transversa del hueso maxilar, la posición del hueso hyoides tiende a ser más baja, y hay otras condiciones como por ejemplo una posición posterior del cóndilo en la fosa mandibular y también el desarrollo de bruxismo. Ahí están las más importantes. Una altura facial aumentada que la vamos a medir desde la espina nasal anterior hasta el punto promentoniano. De acuerdo a Roth y Yarabak, este es el rango, y en este caso tenemos un paciente que tiene 130 milímetros y que presenta una mordida abierta anterior. La posición antero-posterior del maxilar y de la mandíbula podemos guiarnos por la evaluación de Steiner, en donde el ángulo silla Nation .A de Downs es de 82 grados. Si es superior a esto, hablamos de una protrusión maxilar; si es inferior, una retrusión maxilar. Para la mandíbula tenemos silla Nation.B de Downs, en donde 80 grados es la norma, una cifra superior a esta es protrusión y una inferior es retrusión. Aquí hay un ejemplo en donde tenemos la evaluación mandibular silla Nation B de Downs, en donde esperaríamos tener 80 grados, y en este paciente la cifra es inferior, lo que habla de una retrusión mandibular. La compresión maxilar también es presente en estos pacientes debido a una posición inferior de la lengua, y nosotros podríamos medirla con el análisis transversal de Penn, que habla de una medida transversal maxilar realizada en tomografía computarizada o en ConvinCT desde la unión cigomático maxilar a nivel del primer molar maxilar, y luego una distancia transversal a nivel de las crestas marginales vestibulares de los primeros molares mandibulares. Tomamos la diferencia la cifra maxilar respecto de la mandibular, y la diferencia debiese ser 5 milímetros positivo para el maxilar. Si la cifra está alterada, vamos a tener la posibilidad de una compresión maxilar. Y esto se puede tratar de manera no quirúrgica con la instalación de expansores maxilares. Para poder decidir estos tratamientos es importante una evaluación de la sutura maxilar, elegir planos representativos respecto de su trayecto maxilar y palatino. Angelieri hizo una división en 4 etapas, donde las 2 últimas son desfavorables, porque tenemos imagen de la sutura solo en el hueso maxilar con pérdida de su imagen en el hueso palatino, y en la etapa E, en donde ya no tenemos imagen de sutura.
Nosotros hicimos una investigación con una población de la comuna de San Bernardo, en la Universidad de los Andes, en donde evaluamos los distintos estadios de imagen de sutura palatina, pensando en la posibilidad de hacer tratamiento expansor. Los exámenes fueron solicitados con otros fines y los recogimos de la base de datos y nos encontramos con algunas sorpresas, como que no existe una correlación muy estricta respecto de la etapa en que la sutura se encuentra y la edad del paciente. También hay factores que se evalúan en una teleradiografía de perfil, como es el espacio superior de la orofaringe, que si se encuentra disminuido por abajo de los 5.69 milímetros, es favorable o es un indicador de un paciente SAOS. No es un indicador absoluto, pero hay mayores opciones. Lo mismo que al aumentar la distancia entre el hueso hyoides y el plano mandibular. Distancias superiores a los 18,45 milímetros, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas por este autor, son indicadores también favorables a la condición de SAOS. Entonces podríamos considerar la posición del hueso hyoide en altura respecto al plano mandibular, 19,0 milímetros, y respecto del borde anterior de C3, que debe ser 42 milímetros. Cifras superiores a esto son indicadores de SAOS. Hay otras condiciones que podríamos encontrar en evaluaciones radiológicas, como por ejemplo la presencia de torus linguales, algunas veces bastante prominentes, que definen una posición mandibular. También torus palatino o torus en el reborde maxilar junto con los torus mandibulares, y evidentemente la posición lingual va a ser modificada siendo más baja y posterior, lo cual es también una condición que acompaña a estos pacientes. Aquí tenemos una vista del trabajo que realizan nuestros estudiantes de imagenología oral y maxilofacial en la clínica de la Universidad de los Andes, trabajando con resonancia magnética y con tomografía computarizada. Esta es otra generación de estudiantes nuestros. Vamos a la región sinonasal. Bueno, hay aquí información respecto de las válvulas nasales en cortes coronales. El doctor Bachelet ha hecho mención a esto. Tenemos la posibilidad de tabique nasal esporonóseo, un tabique de convexidad derecha, que dificultan o son considerados factores obstructivos en esta región. Concha bulosa predominante de la derecha, con desviación del septum de convexidad izquierda. También tenemos septum desviado y el proceso uncinado, que está alojado en la fobia etmoidal, que se articula con la fobia etmoidal, que pueden ser determinantes de menor permeabilidad, o definitivamente el desarrollo de condiciones inflamatorias de la región sinonasal, como esta poliposis nasosinusal con ocupación con tejidos blandos en ambos senos maxilares, en las celdillas etmoidales, donde caprichosamente va dejando algunas celdillas sin ocupación, y también engrosamiento mucoso etmoidal. Ya aquí hay una rinosinusitis crónica instalada, en donde hay menor volumen de ambos senos maxilares, calcificaciones que son antrolitos que están cercanos a las paredes de la cavidad, y mucosa engrosada, que definitivamente restringe la permeabilidad del paciente y puede ser una condición crónica que esté un tanto oculta. Aquí tenemos imágenes del ciclo nasal para no confundirnos con condiciones inflamatorias preexistentes, sino que este es un ciclo fisiológico en donde se engrosa la mucosa de un lado de la cavidad nasal. Este es un proceso fisiológico que se intercambia cada 3 a 6 horas. Entonces, en un momento es en el lado derecho y otro momento es en el lado izquierdo. Esto es un proceso de congestión y descongestión
pero absolutamente fisiológica, y no confundirlo si nos encontramos con un examen así. Bueno, es importante evaluar la permeabilidad del complejo osteohematal y del receso esfenodermoidal para considerar que el clínex mucociliar está presente y está actuando y el paciente no es portador de una enfermedad inflamatoria que tienda a agravarse. Vamos a la vía aérea superior. Podríamos hacer mediciones orofaringeas altas, medias y bajas, y tenemos valores que nos orientarían respecto de lo que es normal, y que cifras inferiores a estas estarían asociadas a pacientes con SAOS. No es un indicador absoluto, sino que son elementos que orientan el diagnóstico. En cortes axiales de tomografía computarizada podemos medir la dimensión anteroposterior más crítica a nivel de la vía aérea alta y también en sentido lateromedial, y tenemos valores de referencia. Si los valores son inferiores, están asociados a SAOS. Podemos también descubrir condiciones como las hipertrofias adenoideas, en este caso en un chico de 5 años, y podríamos entonces también establecer grados de ocupación de la nasofaringe a este nivel, grados 1, 2, 3 en cuanto a los porcentajes divididos en tercio respecto de la permeabilidad afectada. También existe la posibilidad, de acuerdo a este protocolo que nosotros hemos desarrollado para la evaluación por tomografía computarizada, de cuantificar el volumen en la vía aérea alta. Ahora, este no es un indicador absoluto porque hay compensaciones que se podrían dar en distintos planos del espacio. Tiene una dimensión antero-posterior reducida, pero una dimensión lateromedial que acompaña y que compensa. Entonces, pero este es un valor a considerar en la fase preoperatoria respecto a la postoperatoria, esperando que el paciente al menos aumente un 10% el volumen de la vía aérea alta. Nos podríamos encontrar con condiciones como en el paladar blando, este es un adenoma pleomorfo, asintomático, que produce obstrucción y que necesariamente hay que biopsiar y tratar. Hay un cáncer que es silencioso, que es el cáncer nasofaríngeo, que debuta tardíamente por las adenopatías metastásicas regionales, pero que podríamos ya pesquisarlo como un tumor agresivo que está ocupando la nasofaringe, el espacio faringomucoso, que se está extendiendo en este caso hacia el espacio masticatorio, que está produciendo una obstrucción de la trompa de Eustaquio, y por eso tenemos otitis serosa, un caso muy lamentable. Vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular brevemente. En un corte sagital esperamos que esta sea la posición del disco articular, quien protege la articulación. En la medida que el disco no está en su lugar, la articulación no está funcionando. Ahora la articulación es víctima de que el sistema cráneo-cérvico-mandibular no está funcionando, que hay alguna patología. La posición histórica es que el límite de la banda posterior esté en posición de las 12 horas, aunque hay autores que lo aceptan hasta las 11:30 horas, comparando con un reloj análogo, pero lo que hoy día es prioritario es que la zona intermedia quede interpuesta entre la vertiente posterior del tubérculo articular y la vertiente anterior del cóndilo mandibular. Para esto tenemos exámenes como el de tomografía computarizada, que nos entrega la condición de las superficies óseas, su morfología, los espacios articulares en máxima intercupiación, la condición morfológica del cóndilo, y luego podemos pedir apertura. Pero no tenemos imagen del disco, sí la tenemos con resonancia magnética, que se ve hipointenso en toda la secuencia, en este caso en una posición anterior, y al hacer la apertura bucal existe una reducción del desplazamiento. Este es un desplazamiento discal anterior con reducción en apertura. Tenemos otro caso en donde las imágenes superiores son de Combin CT en máxima intercupiación en apertura y un corte coronal en máxima intercupiación. Aquí tenemos el cóndilo en una posición posterior y también lateral en MIC, que en apertura está levemente por detrás del tubérculo articular del hueso temporal. En el mismo paciente podríamos inferir que la posición del disco estuviese
anterior y medial por los espacios articulares, pero eso no funciona. No es una regla que nos asegure esa o que nos permita esta deducción. El disco sí estaba desplazado anteriormente, pero también estaba desplazado hacia el lateral, que era donde el espacio articular estaba más reducido. ¿Qué pasó en la apertura? Hubo una reducción del desplazamiento discal, incluso aquí el paciente logró abrir un poco más que en la tomografía computarizada. Desplazamiento discal anterior y lateral con reducción en apertura, movilidad normal. Aquí tenemos un caso con un cóndilo muy deteriorado, con aplanamiento y erosión de la vertiente anterior, una fosa mandibular también aplanada y con signos de erosión en la vertiente posterior del tubérculo articular. En una posición anterior, en MIC, en apertura el cóndilo está levemente por detrás del tubérculo articular. En MIC también el cóndilo está en una posición lateral en la fosa. Entonces, posición anterior y lateral en MIC con una hipomovilidad en apertura máxima. Veamos qué dice la resonancia. Efectivamente el disco estaba anterior y estaba medial. Y en apertura no se reduce, el disco permanece desplazado hacia anterior y el cóndilo ubicado en una posición posterior. Desplazamiento discal anterior y lateral, sin reducción en apertura, hipomovilidad, cambios degenerativos en el cóndilo mandibular. Puede ser inferida la posición del disco articular en función de los espacios articulares. Nuestra investigación del año 2014 dice no. No es una regla, esto no funciona. El disco puede ubicarse incluso en espacios reducidos, en donde nos orientaría a lo contrario. Bueno, voy a cerrar mi presentación en el contexto actual para hablar sobre imágenes en COVID-19. Estas son unas imágenes que son cedidas gentilmente por el doctor Emilio Muse, jefe del servicio de imágenes de la Clínica Universidad de Los Andes. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial ayuda en esta tarea de diagnóstico. Bueno, lo que se hizo acá es ocupar la inteligencia artificial en análisis de tomografía computarizada de tórax. Resulta que el plan de acción de nuestro país, dirigido por el Ministerio de Salud, habla de un caso confirmado COVID como sospechoso de muestra positiva en PCR, caso sospechoso en imágenes características en TC de tórax y un caso clínico típico con resultado positivo en el test serológico. Entonces, la tomografía computarizada es muy importante porque esta es una neumonía por COVID y se transforma en el examen radiológico gold standard, que una alta sensibilidad entrega una imagen de patrón de compromiso pulmonar característico y nos permite evaluar el grado de compromiso pulmonar, permite diagnósticos en etapa precoz y podemos indicar una evaluación angiográfica en caso de sospecha de un evento trombótico. Hay publicaciones que avalan esto en cuanto al uso de la tomografía computarizada, que está fuertemente recomendada. Y lo que encontramos acá son hallazgos típicos de neumonía por coronavirus, en donde hay un patrón de vidrio esmerilado en distintos grados en los pacientes. Esta es una publicación. Y podemos entonces evaluarlo en etapas como temprana, avanzada, severa e incluso en etapas de disipación. Lo que se hace en la clínica es que un paciente ingresa con sospecha de COVID, se hace la tomografía computarizada, queda en los archivos del RISPAC y también se incorpora a un software de inteligencia artificial que nos va a permitir tener, bueno, acá está la imagen y luego entrega un resultado. Entonces habla del volumen de lesión pulmonar, el volumen de los pulmones comprometidos, la probabilidad de que este patrón corresponda a COVID, la probabilidad normal, que es muy baja y sin probabilidad de que sea otra condición. Entonces tenemos acá la imagen estándar y a esto, por medio de inteligencia artificial, se colorea en amarillo los focos de condensación. Entonces esto permite dar un feedback al radiólogo respecto de lo que está viendo y puede identificar
zonas en donde hay mayor compromiso pulmonar y cuantificarlo respecto de todo el volumen pulmonar. Entonces eso es un indicador de severidad y permite orientar tratamientos de manera bastante precisa. Bueno, como conclusiones, hoy día he mencionado alteraciones que se presentan en pacientes SAOS en el esqueleto maxilofacial, eventos obstructivos que podrían desarrollarse en la región sinonasal y en la vía aérea superior, y también esto que ocurre en la articulación temporomandibular por los motivos por los cuales ya hice mención. ¿Qué exámenes radiológicos nos van a permitir evaluar a nuestros pacientes? Una teleradiografía de perfil tomada en posición vertical, la tomografía computarizada con BIM, también en posición vertical, la tomografía computarizada multislice en posición de cúbito supino, lo mismo que la resonancia magnética, las cuales reproducen un poco mejor la posición en que el paciente desarrolla la mayoría de sus complicaciones. Muy agradecido de vuestra atención. Les dejo mi correo electrónico y estoy a su disposición, tanto en lo que se refiere a la evaluación radiológica odontológica como a la evaluación radiológica maxilofacial que hemos desarrollado en el servicio de imágenes de la clínica de la Universidad de los Andes. Hasta pronto.